Muy buenos días, mis estimados estudiantes y docentes. Esta vez estaré acompañándolo en este análisis ya de la información que tenga, de los grupos que han aplicado encuestas pueden aplicar a este tipo de tipo abierta, de preguntas tipo abierta, pueden aplicar este tipo de análisis, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a esta metodología que bueno, no ha sido explotada del todo por diferentes circunstancias de tecnología. Eh, ya alrededor de año, año y medio, pues han salido herramientas que pueden ser utilizadas en la minería de datos de texto, como lo son pues Atlas, como lo es ChatGPT, como lo es Bard en caso de Google. Entonces, estas tecnologías nos permiten a nosotros analizar eh, estructuras que antes eran muy difíciles. Imagínense aplicar una encuesta con 200 personas y analizar cada una de sus respuestas. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar algunas tecnologías, algunos software que nos sirven a analizar un poco la información, ¿sí? Entonces, una de estas metodologías es obtener una nube de palabras. ¿Qué es una nube de palabras? Una nube de palabras es una representación gráfica de las frecuencias con las cuales se repiten las palabras en un texto, ¿sí? Entonces, a nosotros en nuestro estudio lo que nos va a mostrar es qué palabras repite la comunidad a la que le aplicamos la encuesta para nosotros, pues mirar si hay un conocimiento del tema, mirar si de pronto lo que nosotros sabemos, porque nosotros ya somos investigadores, sabemos un poquito más del tema, entonces hay una ausencia de conocimiento de palabras importantes que ustedes consideren que son relevantes y que podría pues establecerse, digamos, algún modelo educativo en en la institución, en la población que ustedes desarrollaron su trabajo. Entonces nos permite pues identificar esa ausencia o esa, digamos, eh, ese conocimiento que puede tener esa población sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las nubes de palabras? Hombre, para resumir grandes cantidades de texto en una sola imagen, identificar tendencias y patrones. Miren, podemos identificar palabras o frases más comunes y detectar tendencias y patrones en los datos de texto y en la toma de decisiones y generación de hipótesis. O sea, nosotros a través del análisis de la nube de palabras podríamos tener una hipótesis, decir que la comunidad sabe de cambio climático o sabe los efectos que produce el cambio climático y decir qué sabe. Y después comparar en la nube de palabras y decir, no sabe esto, se comprobó que la comunidad tiene ausencia de conocimiento sobre este tema y así podemos ir pues generando hipótesis, ¿no? Exploración inicial de los datos. Bueno, se usa para la exploración de los datos iniciales y hacer análisis más avanzado como la de análisis de frecuencia o análisis de sentimiento. En este caso, ustedes pueden aplicar el análisis de frecuencia de las palabras. Se logra una comunicación efectiva, un conjunto de datos para comunicar los resultados, hacer resumidos, ¿no? Validación de hipótesis, como le decía anteriormente, pues se espera que las palabras claves aparezcan más grandes en las nubes de palabras y puede ser considerado un respaldo inicial de suposiciones. Filtrados de palabras claves. Es necesario, pues, hacer un filtro, primero, digamos, tratar los datos antes de utilizar el software que va a hacer la nube de palabras. Entonces, tenemos que eliminar esas palabras comunes o lo que también se llama stop word. A veces le dicen palabras vacías porque no representan un dato importante en nuestro estudio, ¿no?
Esto permite, digamos, centrarse en las palabras que importan y en la información más valiosa, ¿no? De nuestro conjunto de datos. Comparación en conjuntos de datos, se pueden identificar diferencias y similitudes entre todas esas respuestas que ustedes van a tener. Entonces les voy a presentar la metodología que pues organicé para que ustedes puedan eh, implementarla. Y entonces comienza con la recopilación de los datos, ¿no? Entonces vamos a reunir la encuesta en un archivo de texto, una hoja de cálculo, generalmente Google Form, el formulario de Google nos permite exportar los datos de manera fácil y organizada. Voy a mostrarles un ejemplo. En este caso tengo el ejemplo de la profe Mabel con su grupo de Sarit, que ya aplicaron la encuesta y es un tema de cambio climático, ¿no? Entonces, cuando le damos a exportar, nos llega a la encuesta de Google. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el nombre de los campos o de las preguntas, marca, lugar, edad, fecha, y entonces tenemos que entiende por cambio climático como la primera pregunta. ¿Por qué crees que se produce el cambio climático? Y así sucesivamente ellos hicieron alrededor de 6 preguntas, ¿no? Entonces, fíjense que hay muchas respuestas y analizarla una por una nos tomaría bastante tiempo, ¿no? Entonces, la idea es utilizar estos software para analizar la información. Entonces, la segunda parte, cuando tenemos ya los datos acá, es hacer una limpieza de ellos. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento. Entonces, si se fijan en la primera fila, yo tengo es el nombre de los campos, ¿no? Por ejemplo, fecha, primero se entiende como cambio climático. La segunda pregunta que hicieron, ¿por qué cree que se produce el cambio climático? Entonces yo voy a analizar esta pregunta. Entonces lo que voy a hacer es copiar todas las respuestas, presiono la primera y mantengo el shift hundido hasta llegar al final. Aquí he seleccionado todas las respuestas a esa pregunta. Le doy copiar y abro un documento en Word en blanco y le doy pegar. Aquí es importante el siguiente paso. Si se ven este copiado, pues hay palabras que se pasan. Y eso es porque está copiando una tabla. Entonces, vamos a darle a opciones de pegado y conservar el texto. A opciones de pegado acá. Recuerden que esto les sale acá, acá, con, y le damos conservar solo texto. Ahora sí tengo todo el texto organizado. Si lo dejan de la otra manera, les va a ser muy difícil, digamos, ver, visualizar, eh, de pronto modificar algunas palabras, ¿sí? Entonces es importante que le den opciones de solo texto, que solo nos agarre del Excel el texto más no la plantilla de tabla, ¿listo? Entonces si ven, hay algunas palabras que tienen mala redacción, de pronto le faltan espacios, y lo bueno es que el Word, pues te dice dónde está el error, ¿no? Y también es muy fácil solucionarlo. Entonces vamos primero a revisar acá arriba y le damos a ortografía y gramática y empezamos a organizar todo, intentando no cambiar mucho las respuestas, o sea, intenten modificar lo menos que puedan porque eso generaría una especie de sesgo en su respuesta. Entonces, tenemos ciclón, contaminación y emanaciones, entonces vemos que está pegada, pues separamos. Deforestación,
está mal escrita y no nos corrige la palabra. Entonces tenemos que escribirlo nosotros mismos. Listo, corregimos, seguimos. Ortografía. Tóxicos, cambiamos. Se puede eliminar esto que tengo acá. Dióxido de carbono siguió. Tilde. Y así vamos haciendo para todo, para todo, para todo, para todo lo que nos diga el Excel que debemos cambiar. ¿Listo? Vehículos, a veces han ido. Aquí hay una persona que escribió puntos, o sea, es posible que el celular y en vez de espacios puntos, entonces tenemos que corregirlo a mano. ¿Listo? Pero no vamos a cambiar el sentido de la respuesta. Por la contaminación, gases debido a, aquí falta una H, atmósfera terrestre, deforestación, etcétera, las concentraciones, el efecto invernadero. Seguimos arreglando todo lo que, toda la ortografía, porque lo que va a hacer es un recuento de palabras. Si está mal escrita, entonces muy seguramente pues no las cuente bien, ¿no? Los cambios, contaminación, climáticos, humana, necesario, plástico, que hay una palabra repetida, comida, plástico, químico, contaminación. Listo. Creo que hemos terminado con la ortografía, que es lo más importante, ¿no? Ya lo que quedan son espacios y cuestiones, eh, coma, ¿qué tal? Eso no nos va a influir mucho. Lo que sí influye, incendios. Lo que sí influye mucho es la ortografía de las palabras, ¿no? Fíjense que ya tenemos aquí eh, 97%. Ya con esto es suficiente para tener un buen resultado. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos corregido la ortografía, vamos a guardar el documento. Archivo, guardar como, y lo guardamos en un lugar que nosotros podamos encontrarlo fácilmente. En este caso, pues voy a poner aquí la carpeta de la profe y vamos a ser organizados y vamos a ponerle el nombre de la pregunta. Vamos a poner pregunta 2 y entonces, ¿qué preguntamos? ¿Por qué se produce el cambio climático? Acá no podemos usar signos, entonces vamos a tenerlo de esta manera, porque se produce el cambio climático y guardamos el documento que acabamos de corregirle la ortografía. Ahora sí, cuando ya está limpio la información, cuando tengo limpio los datos y he organizado el archivo, ahora sí voy a elegir una herramienta para analizarlo. En este caso vamos a usar el software Atlas T. ¿En dónde se encuentra el software? Pues aquí en esta URL que les voy a pasar el archivo. Esta es la página, de pronto también por Google podrían
acceder a ella, Atlas T, y esta es la página, atlasti.ti, ¿listo? Entonces, él les va a pedir, digamos, digamos, una cuenta, porque cuando yo le doy aquí prueba gratis, es la parte que nosotros vamos a utilizar es gratis, lo pueden utilizar. Entonces, va a pedir que se registre, ¿no? Entonces, ustedes se registran y descargan el software Atlas-T, ¿no? Vamos a ver si aquí puedo ingresar. Aquí dice crear una cuenta, iniciar sesión. Listo, ahí me entró. Entonces, cuando estén acá en la sesión, entonces ustedes lo que van a hacer es descargar el archivo que dice Windows. Lo descargan y él les descarga el instalador. Es darle siguiente a la instalación y él se instala. ¿Listo? Mi licencia y recuerden acá Atlas T23 Windows. ¿Listo? Una vez tengamos el Atlas T, vamos a buscarlo acá. Atlas T, y lo encontramos y abrimos la aplicación Atlas T 23, ¿listo? Muy seguro ustedes le den la licencia, digamos, gratis, la licencia gratis, entonces le va a salir licencia caducado, entonces le vamos a dar iniciar modalidad limitada. Es suficiente para lo que vamos a hacer. Entonces aquí les aparecen los proyectos que ustedes tengan y de este lado tenemos nuestro usuario y aquí muy importante, entonces le damos crear proyecto, le ponemos un nombre, por ejemplo, análisis de la encuesta ondas, listo, análisis de la encuesta onda y creamos el proyecto, listo, aquí me, me, me dice que ha creado el proyecto. Análisis de encuesta onda, listo, entonces le damos a documento y entonces vamos a importar un documento, un archivo. Entonces, la forma de importarlo es la siguiente. Le dan aquí a documento y le dan clic derecho, importar archivo. ¿Listo? Y entonces buscamos en nuestra carpeta donde tenemos el archivo. En mi caso es este equipo, documento, encuesta Mabel. Y el documento que vamos a importar, en este caso, la pregunta, ¿no? Pregunta 2 y abrimos. Entonces, él ya acá me tiene el documento que he importado y toda la respuesta que he tenido. ¿Listo? Entonces, aquí en documento señalo el documento, señalo el documento y acá arriba hay unas opciones que dicen archivo, inicio, buscar, analizar, importar herramientas, ayuda. Es importante que, por ejemplo, si usted está en código, muy posible no le salga acá esto, sino que tiene que ir a documentos, seleccionar el documento, doble clic y entonces si le crea, digamos, las opciones de documento que son estas, documentos, herramienta y vista, ¿listo? Entonces, en documentos nosotros tenemos estas siguientes opciones. Minería de opinión, conceptos, frecuencia de palabras. Frecuencia de palabras es la que vamos a usar. Entonces hacemos frecuencia de palabras y él inmediatamente nos genera la nube de palabras. Pero acá pueden observar que hay errores. O sea, como que él trata de, digamos, acortar algunas palabras. Este es un método que se utiliza en técnica de Machine Learning para que no pese tanto o para poder identificar digamos, la estructura inicial de una palabra y que digamos, que el modelo de inteligencia pueda, digamos,
obtener información de mejor manera. Pero como nosotros no somos una máquina en estos momentos, entonces vamos a ir a filtros y le vamos a quitar, deschulear acá en esta opción de arriba que dice eliminar antes de contar, le vamos a quitar el chulito, ¿listo? Una vez le damos recargar, ya él nos muestra nuestras palabras tal y como venían en el documento, ¿listo? Entonces volvemos acá a lista de palabras, frecuencia de palabras, ¿listo? Entonces, ¿qué está pasando acá? Si ustedes ven, él ha generado una nube de palabras, pero hay palabras que son las stop word o las palabras vacías. Entonces, lo que tenemos que eliminar, sacar estas palabras, él ya tiene un filtro. Por ejemplo, acá cuando ustedes dicen frecuencia de palabras, excluir palabras en español, ya él tiene una lista de palabras que ha ido eliminando, pero a veces sobra, ¿no? Estas palabras pueden ser conectores, pueden ser uniones de textos, sí, son palabras que no representan información valiosa en nuestro análisis que vamos a hacer en estos momentos. A veces signo, mire que hay un signo, entonces ¿cómo las eliminamos de nuestra nueve palabras? Pues le damos clic derecho y le vamos a decir agregar a la lista de exclusión. Siempre va a tener esa lista para tus otras palabras. O sea, aquí sería importante, pero digamos, hacerlo con cuidado. Agregar a la lista de exclusión, la agregamos y él enseguida borra y miren cómo ha cambiado nuestra nueva palabra. Del también es una palabra stop word, tipo stop word o palabra vacía, que pues no representa información importante en nuestro análisis. Entonces vamos a agregarla a la lista de exclusión y miren lo bonito que va quedando como contaminación, como la palabra que más se repite, que también es una stop word. eh, Veces también, entonces vamos eliminando. Vamos agregando cada palabra al lo que es ¿a quién le pueden ustedes eliminar? Pues digamos esto también aquí, ¿listo? Entonces así vamos eliminando y sacando palabras. Aquí en el umbral ustedes pueden modificar, bueno, aquí sale una vez la palabra hasta 28 veces, que es la palabra que más se repite. ¿Sí? Entonces, si le damos aumentar, pues vamos a ver las palabras que se repiten 28 veces. Aquí está el valor que ustedes han señalado. Entonces, si yo quiero empezar a ver las palabras que se repiten 2 veces, entonces él te genera la nube de palabras con las palabras que se repiten más de 2 veces. Creo también es una palabra stop word. Bueno, aquí otras culpa. Ustedes van seleccionando aquellas palabras que no les representa información, ¿no? Estos, tanta podría ido, hay, debido, ejemplo no, causa, solar, listo. Recuerden la pregunta, es importante tener el concepto. ¿Por qué se produce el cambio climático? Entonces aquí podemos observar la contaminación, los gases de efecto invernadero. En realidad esta población conoce algo de cambio climático, ¿no? Erupciones que se pueden decir que también forman, digamos, cambios en el clima, actividades que pueden ser humanas, ¿no? Efectos, atmósfera, temperatura, entonces carbono, hombre, culpa, hombre, entonces ustedes motor, miren, combustible, entonces hay palabras acá que están, que nos están diciendo algo que conoce esa población, ¿no? Deforestación también aparece muy grande. Entonces ustedes tienen acá esta representación de la nube de palabras de sus datos. También tienen otros tipos de, digamos, de gráficas como son las listas. La lista lo que nos va a permitir es ver
la palabra contaminación, ¿cuántas veces se repite? 28 veces, 28 veces el conteo representa 1.5, el 5.45% de los datos, ¿no? Es decir, o sea, de todas las palabras que se tomaron, la contaminación representa el 5.47 de las palabras, no de las oraciones, de las palabras. Bueno, tenemos esta lista, también tenemos la contaminación en este mapa de árbol. Aquí podemos observar más fácilmente pues estas palabras importantes: contaminación, invernadero, gases, efecto, atmósfera, cambio, produce, naturaleza, actividades, calor, cambio climático, calentamiento global y todas, todas cuantas se repiten, que es el numerito que aparece al lado. Entonces, una vez tengamos la nube de palabras, nosotros podemos exportar dándole aquí a imagen y entonces él nos va a guardar la nube de palabras. Entonces, documentos, entonces me voy a encuesta, Mabel, y entonces nube de palabras, pregunta 2. Y ya yo que tengo aquí un archivito con mi nube de palabras que es una imagen que puedo llevar a un Word, a donde tenga que presentar ese informe. ¿Listo? Entonces hasta aquí hemos generado la nube de palabras. Todavía no hemos hecho un análisis de esta nube, ¿no? Aquí hay que, pues, digamos, establecer la opinión que nosotros tengamos sobre esta nube de palabras que representan las palabras que más se repiten, si ven ausencia de algunas palabras, entonces, para esto vamos a usar la siguiente herramienta. Vamos a ir a ChatGPT. Esta ya es una nueva tecnología. No tiene más de año y medio, creo que 2 años de haber salido y que revoluciona pues esto que no se tenía antes, que es la minería de texto. El ChatGPT nos va a ayudar a analizar esa información. Entonces, digamos, vamos por el tercer, ingresar los datos. Bueno, ya lo hicimos. Personaliza tu nube de palabras. Hay unos software que permiten cambiar los colores. En este caso no vi esa opción. Genera la nube de palabras. Hasta aquí vamos por acá, ¿no? Entonces, interpreta los resultados. Observa la nube de palabras y presta atención a las palabras más grandes y destacadas, que ya representan las respuestas más comunes e importantes de la encuesta. Esto te dará una idea rápida de los temas o patrones que suben la respuesta de los encuestados. Realiza un análisis profundo, pues aquí es donde entra ChatGPT. Entonces, al ChatGPT hay que darle un contexto, ¿sí? Porque él puede analizar cualquier cosa. Entonces, vamos a darle un contexto, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces yo como contexto voy a decirle: soy un estudiante de secundaria y he realizado una encuesta para analizar las concepciones o lo que saben los estudiantes sobre la siguiente pregunta: ¿qué es el cambio climático? ¿Listo? Entonces yo voy a coger este contexto, le doy copiar, le pego acá abajo y le voy a dar los datos. Los datos. Entonces, ¿qué es lo que deseo saber? Analizar mis datos, saber aspectos B. Entonces, la B, la parte B, ¿qué es lo que yo deseo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que deseo obtener de esos datos? Entonces yo le pregunto: saber los aspectos en comunes, diferentes e importantes aquí podemos, eh, digamos, poner lo que deseo analizar. Podríamos mejorar ese prompt. Esto se llama prompt. Ese prompt
que es saber aspectos en comunes y diferencias importantes entre las respuestas de los individuos encuestados. Me faltó aquí la palabra respuestas. Entonces, ¿qué es lo que deseo hacer? Saber los aspectos en común y diferencias importantes entre las respuestas de los individuos encuestados. ¿Listo? Listo, ya le he dado entonces el contexto, le he dado ya, digamos, la indicación de qué es lo que quiero saber, entonces solo me faltarían los datos o las preguntas que obtuviste la respuesta. Entonces aquí vamos al Word que creamos y copiamos todo este conjunto de datos. Copiamos ese conjunto de datos, todos esos datos y lo pegamos. Le vamos a decir, importante es su origen, las respuestas fueron las siguientes. Dos puntos. Entonces ahí tiene toda la respuesta del ChatGPT para que haga su análisis. Entonces le damos enviar y él va a estar pues generando. Entonces nos dice, gracias por proporcionar la respuesta de los estudiantes a la pregunta sobre cambio climático. A partir de la respuesta se pueden identificar aspectos en común y diferencias importantes. Aspectos en comunes. Miren que él le está dando la respuesta. 6 aspectos en comunes, 3 diferentes. Vamos a hacer ejemplos. Aspecto en común, la mayoría de estudiantes reconoce el cambio climático está relacionado con la actividad humana y la liberación de gases de efecto invernadero. ¿Consideran correcto eso? Yo lo considero correcto. La contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero se mencionan como causas del cambio climático en muchas respuestas. Miren, ya este es un análisis más profundo porque él se ha leído todas estas respuestas, se las ha leído. Entonces, lo importante entonces que vamos a copiar esta respuesta, pero además de eso, de copiar y pegar la respuesta, nosotros tenemos que dar nuestra opinión. ¿Estamos de acuerdo con lo que generó ChatGPT? Entonces aquí les he mostrado, digamos, miren, aspectos de comunes, varias respuestas, aquí lo tengo. Entonces, lo importante acá es que coloquen que esto fue generado respuestas de ChatGPT, o sea, generado por ChatGPT, y entonces ahora debes dar tu opinión, esto es importante, como tú como investigador, ¿qué opinas de lo que dijo ChatGPT? ¿Tiene razón? ¿Le falta algo? Recuerda que nosotros estamos también siendo observadores de esta inteligencia artificial y tenemos que tomar la información y analizarla, ¿no? Si estás de acuerdo o no y por qué. Recuerda que la respuesta generada de ChatGPT en tu informe, o sea, debemos copiarlas y pegarlas y ahí decir que fueron generadas por ChatGPT. Aquí lo importante es que esto te puede servir para tus conclusiones, pero también hay que hacer un análisis de ellas. Listo, entonces, fíjense que yo le puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, hay una palabra que yo observé que dice que patrones y yo no sé por qué está ahí. Entonces tengo esa duda que dicen sobre patrones, entonces el chat GPT pues bueno, este era en otro caso, creo que era otra pregunta, pero entonces vamos a ver nuestra nube de palabras. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber ¿por qué dice sol? Sol. Y entonces yo le coloco filtrame las palabras
que contengan, filtrame las respuestas, perdón, que contengan la palabra sol y y analiza qué querían, a qué se referían con estas respuestas. Entonces, fíjense que ya no tengo que volver a darle los datos a ChatGPT, sino que él guarda en su memoria, eh, guarda en su memoria toda esta información que nosotros le hemos dado antes. Entonces, acá entonces nos dice por cada una de las respuestas que contenga la palabra sol, porque la Tierra gira alrededor del sol, producida por la actividad humana, es la principal responsable del calentamiento global, que cometió un error por culpa del humano y la temperatura y los poros derretidos por el efecto de la atmósfera terrestre producido por la contaminación y cambio. Fíjense que solo una contuvo la palabra sol, ¿no? Entonces es importante que ustedes eh, vayan analizando si esa respuesta les sirve o no. Es importante eso. Entonces, en otro ejemplo, si me había, digamos, vamos a ver, vamos a coger otra. Efecto. Filtra las respuestas que tengan la palabra efecto. Dice, vamos a ver que me es el efecto invernadero, listo. Aquí sí me está generando aquí está todavía con el prompt anterior, entonces es muy importante que ustedes, este prompt, esto que le estamos dando, palabra efecto, efecto no hagas análisis. Listo, entonces me aparece todas las preguntas, entonces no hagas análisis porque estaba haciendo un análisis, o sea, se estaba quedando con lo que había que analizar lo que refería a esta respuesta, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos jugar con ChatGPT para que nos vaya filtrando. Entonces nosotros leemos y decimos qué pretendemos de ahí. ¿Listo? Entonces es muy importante esto. Entonces les he enseñado lo que es la generación de la nube de palabras y este también puede ser utilizado del mapa. Y aquí tienen pues analíticamente que tiene, ¿no? Nube, lista y árbol, mapa de árbol, listo. También les he indicado ChatGPT, entonces en el ejemplo, pues ChatGPT me regala esto, por ejemplo, aquí creo que esta fue otra respuesta que tenía que dice sobre patrones y la respuesta que contenían patrones se refiere a los patrones. Creo que fue la primera pregunta de ellos, por eso tenía la palabra patrones, entonces él me filtró las tres y me dijo que indica muchas personas asociadas al cambio climático, ¿verdad? Entonces, terminamos con esto. Espero que les sirva para su trabajo. Acá les dejo este documento para que se orienten y les dejo el video. Entonces, muchas gracias. Me comentan cualquier cosa, cualquier duda que tengan.